Buen día para todos, un gusto saludarlos. Comienza ONASPU TV, como todos los domingos de 9:30 a 10, ya un clásico a través de la red, llegando a cada rincón del país, con temas que importan a los adultos mayores, en esa búsqueda intensa de mejorar la calidad de vida, que se hace complicado a veces, pero que la ONASPU jamás los va a dejar solos, y la prueba está, cada vez que vamos acá, lo que la ONASPU reivindica permanentemente son parte de esa mejora de calidad de vida. Una mañana que tenemos hoy a Juan Alegre. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Gusto saludarte. Y como siempre, Daniel Baltasari con nosotros, secretario general. Los veo ambos de manga corta, pero que me parece que en pocos domingos van a estar de manga larga, porque va a cambiar el tiempo. Bueno. Buen día a todos y a todas, los televidentes. Bueno, estamos acá, como dice Remeseiro, todavía en manga corta. Y esperemos cuánto nos dure. Ojalá nos dure bastante más todavía, ¿no? Porque después el frío... Exacto. No está bueno. No está bueno. ¿Cuánto para hablar, Daniel, Juan? Una cantidad de temas, ¿no? Pero es inevitable empezar por lo que la gente sigue hablando todos los días, ¿no? Ustedes que están con la gente todos los días, es la escalada de los precios, Daniel. Juan, es tremendo, ¿no? Cuando el maple de huevo trepa a lo que trepa, bueno, el aumento de la harina, en fin, la carne, y uno ve que es mucha plata que se va para arriba y es muy poca la que está entrando, ¿no? Esa disyuntiva que se dan, ¿qué priorizamos? Hacer milanesas hoy en día, que es algo que era, no digo súper común, pero ¿en qué casa, Daniel, Juan, no se hacía milanesa los fines de semana o en la semana varias veces? El kilo de carne lo que está, los huevos, el pan rallado, el aceite, el gas. Indudable, Néstor. Todo lo que estás enumerando es parte de esta realidad que estamos viviendo. Digo, hoy por hoy el costo de vida ha aumentado y lamentablemente los indicadores dicen que va a seguir aumentando. Y bueno, pagamos a precios internacionales cuando nosotros en sí nuestros ingresos son a precios nacionales. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que hay un gran desfasaje lo que hay que gastar con lo que uno recibe. Y en ese tema, digo, se nos complica. Recién Daniel decía, digo, que ojalá que hayan muchos más días para usar manga corta. Exacto. Porque la manga larga empieza junto con los fríos. Los fríos te sucede que uno se tiene que alimentar un poco más, con más nutrientes, y ahí se empieza a complicar un poco más. Comentaste un huevo que tiene determinadas calorías, el precio que tiene. Se complica para el jubilado. El jubilado pensionista, lógicamente, ¿no? Y con ingresos más menguados es una complicación permanente. Daniel, dos preguntas. ¿Cómo se impone cada vez más que el presidente reciba la ONASPU por todos estos temas? Y lo otro, sectores que les ha ido muy bien, por ejemplo, ¿por qué no el gobierno, bueno, señores, a ustedes les fue muy bien, pero ahora hay que dar una mano, que estamos muy complicados, ¿no? Y que esos sectores por ahí aflojen un poquito y no seguir siempre, no digo ahorcando, pero sí dejando en una situación complicada a los vulnerables, ¿no? Que es la mínima en este caso. Yo creo que hay problemas que son permanentes, que tienen que ver con el mantenimiento de lo logrado en cuanto a la capacidad de compra de las jubilaciones y pensiones de aquellos que ganan los ingresos mínimos. Eso a la larga se va haciendo notar positivamente en ese caso, porque tenemos la experiencia. La experiencia es que a través de los ajustes del mes de julio, la jubilación y la pensión mínima aumentó a más del doble. No alcanza, pero no es lo mismo ganar 8.500 que ganar 8.500 que ganar 16. ¿No? Por lo tanto, es decir, eso es lo permanente, una política permanente en el sentido de ir de menos a más, mejorando la calidad de vida de quienes, de los que más necesitan.
ir incorporando sectores de la población, que pueden ser, en el caso nuestro, de los jubilados y los pensionistas, de resolver lo que tiene que ver con llevar adelante una vida digna, que ser partícipe de todo, es decir, de las malas noticias, pero también de las buenas noticias. O si no, estamos en esa situación que yo siempre me acuerdo, cuando nosotros reclamábamos, estando en actividad, el ajuste y el aumento de los salarios. Entonces los ministros de Economía, los directores de Planeamiento y Presupuesto, siempre nos decían: ustedes quieren repartir lo que no hay que hacer crecer la torta. Y entonces, porque si no, no hay que repartir. Cuando crecía la torta, que sí, se iba a repartir, ya la parte de los trabajadores ya había ido. Y eso siempre así. O sea, hay que repartir en la medida que se va produciendo. De tal manera de que la sociedad como tal, no haya unos que se enriquecen en una coyuntura económica determinada y otros que empiezan a bajar rápidamente los escalones que tanto ha costado subir, porque yo hablaba de manera al pasar de lo que había sido el ajuste de las jubilaciones y pensiones mínimas en el mes de julio y qué significado había tenido y cuántas veces dijimos, y algunos incluso no nos entendíamos, como decíamos, hemos mejorado, pero esto no alcanza. ¿Por qué? Porque son procesos de largo aliento que durante muchos años hay que ir mejorando una situación que se ha generado a lo largo de muchos años y que una vez que se genera la caída del poder adquisitivo de la población y las pensiones, luego su recuperación lleva mucho más tiempo. Entonces, hoy tenemos muchas preocupaciones. Por un lado, tenemos de que por tercer ajuste consecutivo, el ajuste está por debajo de la inflación. El de principios del 2020 fue una cantidad poquita, los principios del 2021 fue un poco más, y ahora con lo de principios del año 22 nos encontramos que ya se ha disparado, no producto de una coyuntura como es la que estamos viviendo actualmente, sino producto de algo ya como que viene para quedarse, desde el punto de vista del ingreso del jubilado y pensionista. Porque es como que se va quedando como diciendo, bueno, antes había aumentado mucho y ahora hay que hacerlo retroceder el poder de compra. Y entonces se adoptan medidas como las que tantas veces hemos dicho acá. Ajuste de julio, que venía siendo un ajuste que se incorporaba al básico y sobre el cual en el mes de enero del año siguiente se ajustaba la jubilación y las pensiones mínimas, teniendo en cuenta ese ajuste de julio, ahora es algo que se da a cuenta. Luego tenemos primera medida. Segunda medida, eso hace de que al haberse ajustado la BPC por el índice medio de salarios, se ha hecho por el índice medio de precios al consumo. En un escenario donde por 2 años consecutivos y este año, de lo que ya va de este año, es muy importante lo que ya se ha comido del ajuste de julio, de enero, la inflación, y se lo va a comer más rápidamente porque está anunciado el advenimiento de una carestía importante, con todo lo que ello significa, porque una vez que se habla de carestía, empiezan a ver aquellos que contienen las ventas para que sean mayores. Y luego todavía decir que hacen un acuerdo para que no sea tan bárbaro para la gente. Pero previamente hubo una retención, las grandes superficies, una retención de mercaderías que han ingresado a un precio anterior. Por lo tanto, es un tema complejo para entenderlo, cómo es la mecánica y cómo se produce a través de ciertas medidas que se van tomando, que aparentemente son muy liberales,
que se dice de que no poner precios, marcar precios, no. Vamos a ver si logramos una... Y luego todo eso lleva en las grandes cantidades mecanismos que hacen de que no es real eso que que se dice, con alguna medida efectista para que la gente piense que eso es así. Por lo tanto, los jubilados y los pensionistas estamos en una situación más que preocupante, que vamos perdiendo poder de compra y que por lo tanto esta situación hace más que nunca el que podamos hablar con el presidente. A nosotros nos parece que está bueno que el presidente hable con la gente, con los distintos sectores. Ahora hay un debate ahí si está bien que hable con fulano, con mengano, con un representante de un sindicato, como ocurrió estos días pasados en Minas. A nosotros nos parece que está bien. Ahora, está bien que hable con todos los sectores de la población. Y nosotros no somos los primeros. Y además, todavía, con los jubilados y pensionistas, no ha habido una sola medida en medio de 2 años de pandemia que se atienda, por lo menos, a las personas, con el agravante, como lo hemos dicho en otro momento, de que no es lo mismo la mecánica para recuperar, si es que está pensado recuperar el poder adquisitivo de la jubilación y pensiones, que para los trabajadores que están en actividad. Y acá no estoy anteponiendo, ojo, los trabajadores que están en actividad tienen que recuperar el salario que tenían y mejorar, porque la productividad del trabajo lo permite de esa manera. Pero lo que estamos diciendo, que en el caso de los jubilados y los pensionistas, como tenemos que esperar que crezca el índice medio de salario para que después eso se exprese, es complicado. Pasa mucho tiempo. Juan, y además, también cuando habíamos hablado en la radio, él decía recién el tema de los tiempos, ¿no? esa recuperación que se da. El trabajador tiene, bueno, más o bien tiene su aguinaldo a mitad de año, su aguinaldo a fin de año, su licencia paga, pero el jubilado, cuando se jubila, después no tenía aguinaldo, ¿no? En un momento. No, como comentaba recién Daniel, la biología es totalmente diferente. Las realidades son diferentes, lógicamente. Y como comentaba, no es en desmedro de ninguna parte de la sociedad. Está bien que los trabajadores recuperen lo que tengan que recuperar y que sea por encima de lo que ellos consideren que es necesario. Pero los jubilados tenemos tiempos más acotados, y esto que vos te referenciabas recién, aguinaldo. Aguinaldo ya hasta la altura del partido, estamos en el 2022, nos suena como a una utopía en definitiva, porque cuando hablamos que en el 79, año 1979, a través del acta institucional número 9, fue suspendido todo esto que se pagaba hasta aquel momento, los aguinaldos, hasta los jubilados, y que nunca más se ha podido recuperar. Pasando todos los partidos políticos. Pasando todos los partidos políticos. Amén de algún reclamo que por suerte también fue atendido, que hizo que se considerasen algunas prestaciones diferenciales, pero nunca llegó a ser lo que era el aguinaldo. Sustentaba una canasta de fin de año, como está ahora, que para nada es comparable con lo que era en sí el 13º sueldo. Bueno, esta parte es de la que tantas de nosotros queremos que de alguna forma el señor presidente escuche estos reclamos, en general estos y otros que están en nuestra consigna de reclamos, y en definitiva tener una respuesta. Es imposible que nosotros pensemos que nuestra calidad de vida se va a sustentar en el tiempo y después va a retomarse a lo que había estado. Con seguridad, con la problemática que tiene cada uno, el desmejoramiento de la alimentación, el desmejoramiento de la atención de la salud, nos va a perjudicar, y en definitiva eso va en desmedro de la calidad de vida. Y bueno, está aquello de que está buenísimo, muy bueno, de que vivamos mucho más años, por la ciencia así lo ha podido llevar a cabo, que el ser humano viva más cantidad de años, pero ¿cómo? ¿Con calidad de vida? Sí.
está muy bien que llegamos con calidad de vida. Sin calidad de vida, ¿estará tan bueno vivir más? Creo que no, complicadísimo. Ha sido un gusto, Juan. Dale. Está bien, después de la pausa seguimos. Seguimos, Hay mucho para ir hay que disfrutando. seguir hablando de estos temas, Tal cual. porque son los temas uno Tal de los cual. jubilados y pensionistas, que es su calidad de vida. Y también para que no se contrapongan a lo que son los intereses de iguales, porque el jubilado y pensionista pertenecemos a una familia, pertenecemos a trabajadores en actividad, a niños que están, digamos, en la edad preescolar o escolar o de estudios secundarios o terciarios. Es decir, acá no se trata de contraponer, se trata de encontrar la mejor manera de atender estas necesidades del conjunto de la población. Hacemos una pausa y seguimos compartiendo Naspu TV a través de la red. 3 cosas que debes saber sobre el coronavirus COVID-19. Los síntomas principales son goteo nasal, tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si los detectás, consulta al médico a domicilio. Si tenés más de 60 años, sos diabético, hipertenso o tenés una cardiopatía, estás en riesgo de enfermarte más gravemente. Extrema las precauciones. Cumplir con las acciones preventivas y no exponer a los demás es la principal forma de cuidarnos entre todos. Más información en plancoronavirus.uy o por el 0800 19 19. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública. Segunda parte de Naspu TV a través de la red, agradeciéndole a Juan su presencia en el primer tramo. En esta segunda parte, Daniel, seguimos con los temas de actualidad, sin duda. Uno no se cansa de pensar, bueno, en definitiva, nadie se da cuenta de que el jubilado, el adulto mayor, hizo tanto por el país, ayudó al crecimiento del país desde todo punto de vista, ¿no? Que lo quieran hacerse sentir culpables de un déficit de repente que bueno, siempre hablamos, bueno, si se quiere potenciar, mejorar la seguridad social, fuentes de empleo, otro tipo de formas, ¿no? Pero irlo achicando de esta manera, uno piensa, es muy feo decirlo, ¿no? Pero es como una condena llegar a viejo, entonces, digo, estás condenado a estar mal, a no estar bien, a no llegar bien. Sí, hay un sector importante de la población que luego, por distintas razones, Sin duda. porque a veces cuando se plantean estas cosas, algunos dicen de la comodidad de haber tenido la posibilidad de haber hecho los aportes. Exacto. Por ejemplo, dice, bueno, pero es gente que nunca aportó. Y en realidad yo no creo que nadie deje de aportar por gusto. Porque sí, claro. No aporta porque las condiciones no se generan. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el esfuerzo por seguir peleando para que todos los trabajadores puedan realizar los aportes es la única manera de tener una seguridad social que tienda a ser más equitativa y mejor. Cuando se hablaba hoy, del aguinaldo, en realidad tenemos tantas inequidades que el aguinaldo es una más. Exacto. Cuando los que formamos parte, que somos todos los uruguayos, de un sistema de seguridad social que incluye varias cajas, ese sistema, nos encontramos con la inequidad de que hay, como en el caso del BPS, una situación en la cual se nos quitó en condiciones extraordinarias como era la dictadura, se nos quitó el aguinaldo. Año 79, acto institucional número 9. Pero no a todos. Y entonces se mantuvo para un sector que es el sector que se atiende por la caja militar. Entonces nosotros tenemos que, no todos no tienen aguinaldo, hay quienes lo tienen y lo mantuvieron. Y nosotros que lo venimos reclamando para los que lo teníamos y se nos quitó mediante esa acta institucional número 9, nosotros decimos que hay que restaurar eso. Ahora, como decía Juan hoy, es difícil estar pensando en esa posibilidad cuando ya han pasado tantos años y no se ha dado respuesta a eso. Y así podíamos seguir
incorporando ejemplos que muestran de la necesidad de una reforma de la seguridad social, pero con otra perspectiva. Otra mirada. No con la mirada esa de que se impulsa la reforma, que se impulsó la del año 95 y que se vuelve a impulsar con el mismo signo acá, que tiene que ver con una concesión de que lo único que se persigue es abatir el déficit, el llamado déficit fiscal, ¿no? El déficit que no puede ser más de tanto. Sin tener en cuenta la esencia, la razón misma del papel que debe jugar la seguridad social. Y entonces ahí encontramos una cantidad de búsqueda, de ejemplos de lo que ha pasado, de lo que pasa en tales países, en tales otros. Los intentos que se han hecho, por ejemplo en Chile, cuando se hizo la reforma de la seguridad social de Pinochet, y donde todos sabemos la situación que viven los jubilados y pensionistas de Chile, donde este gobierno que asumió ahora recientemente tomó como una medida de gobierno, digamos, a llevar adelante, es atender la situación justamente de las bajas jubilaciones que tenían los jubilados chilenos. Si nosotros vemos, a ver, el invento de privatizar una parte de la seguridad social, ¿ha dado resultado en algún lugar? No. No ha dado resultado ni mirado desde el punto de vista de los jubilados y los pensionistas porque no resolvió el problema, porque como acá se planteó de que íbamos a tener 2 jubilaciones, ¿no? Y resulta que nada de eso se concretó. Se llevaron una enorme cantidad de recaudación de los aportes de los trabajadores que pagan el 7,5% para el BPS y 7,5% para la AFAP. Es decir, se hizo un enorme esfuerzo con muchísima plata en el medio y no ha dado resultado. Pero si nosotros vemos cuál es la experiencia internacional de los países desarrollados, de los países que siempre se toman como ejemplo los países nórdicos, Europa, por lo menos la Europa más conocida para nosotros desde este punto de vista. ¿Qué ha ocurrido? Que no se han incorporado al sistema ese de la AFAP. ¿Quiénes se han incorporado? América Latina y lo que era anteriormente los países socialistas del este europeo. Pero eso es justamente lo que no ha resuelto, porque de los 30 únicos países que adoptaron ese sistema, que se incorporó acá en el Uruguay, luego de haberse hecho en Chile y a la cual se trató de exportar esa experiencia chilena, que ya decíamos las consecuencias que ha tenido, se incorporó en el país. ¿Resolvió el problema? No resolvió. No es así. Y ha habido una transferencia importante para determinados sectores en este sentido con la privatización. Por lo tanto, bueno, se trata de eso. Seguramente que este tema va a estar planteado de vuelta como lo estuvo durante unos meses, ahora está momentáneamente estancado, pero que va a volver a la consideración, pero el jubilado y el pensionista y el trabajador en actividad tiene que entender que esto es muy importante y que tenemos que tenerlo en cuenta para hacer lo que tengamos que hacer en el sentido de hacer entender al jubilado y al pensionista, a los trabajadores en actividad, a los futuros trabajadores, que ese no es el camino que nos va a asegurar una vida que, como tú decías, luego de haber aportado al desarrollo del país, al avance, a bancar los momentos difíciles de la historia, etcétera, etcétera, no se aplica aquella máxima que es la de la solidaridad intergeneracional. Es decir, que cuando unos trabajan y aportan,
hay otros que Se están jubilan. jubilados o pensionados y cobran y viven dignamente y así sucesivamente, teniendo en cuenta el conjunto de aspectos que tiene el problema de la seguridad social. Tú hablabas, Daniel, más de una oportunidad y me quedó grabado eso, ¿no? De la cadena, ¿no? Ese efecto de cuando el jubilado se le aumenta, cuando recibe una mejor prestación, enseguida esa plata queda acá adentro, no se mueve, no va para afuera. No, Entonces digo, nadie se da cuenta de eso, de que esa plata se va a seguir moviendo acá adentro y el mercadito del barrio va a poder pagar los impuestos y va a poder tomar un empleado más. Es tan difícil de entender a veces eso, Daniel. y parecería que sí. El que nos pintan, yo creo que muchos nos acordaremos cuando se implantó la AFAP. Sí, claro. La AFAP se implantó sobre la base de decir que se le iba a dar a la gente 2 jubilaciones. ¿Y cuántas había? ¿Te acordás? Una cantidad había. Sí. Todos los bancos tenían una FAP. Sí, entonces, y eso se ha hecho una experiencia. Hubo que sacar una ley extraordinaria para resolver el tema de los cincuentones. Sí. Sin embargo, la propaganda, el facilismo por acceder a salvarse personalmente y no ver que este es un tema que lo resolvemos entre todos. Es cierto que resolverlo entre todos puede tener dificultades en el sentido de que es más difícil, pero ya hemos probado que personalmente nadie se salva con esta situación. Si no logramos determinar que la jubilación y las pensiones se definen teniendo en cuenta lo que es lo central, que son las personas, y no solamente el generar las condiciones que llevan a endurecer la posibilidad de participar en el proceso para poder acceder al beneficio de la jubilación o la pensión, a través del aumento de las jubilaciones, a través del aumento de los años para jubilarse, a través del aumento de la edad para jubilarse, y bajar la tasa de reemplazo. Entonces, esa es la solución que le vamos a seguir presentando a las actuales generaciones y a futuras generaciones. Esa es el premio por haber trabajado toda la vida, haber aportado a un sistema que se comprometió a asegurarle eso. Puede ser de que tengamos que recorrer ese camino de esa manera, nosotros creemos que no. Y de la misma manera que eso no es por donde tenemos que transitar, seguramente que ONASPO y seguramente que los trabajadores seguiremos luchando de manera constante, permanente, por no retroceder, por no volver atrás en lo que son la calidad de vida del trabajador en actividad, del muchacho que está estudiando, de los niños que vienen y que lamentablemente no hay buenas noticias para lo que tiene que ver con cuántos niños vamos a contar nuevos en el país, dado que la fecundidad no se sabe todavía bien por qué está afectando a la sociedad. Por lo tanto, bueno, esos niños que tenemos que darle todo, no empecemos a jugar con que le dimos mucho a otro sector, en este caso a las personas mayores, y por eso es que los niños, porque no se formula de esta manera que yo le digo, pero se da a entender. Sin duda. Lo que pasa, dicen, es que la pobreza en las personas mayores bajó tanto, y hoy es solamente de tanto, y que en los niños es mucho más. Entonces parecería que el asunto es sacarle a las personas mayores para darle a los niños. ¿Dónde se ha visto esa contraposición? En realidad son dos aspectos del mismo problema. Y por lo tanto tenemos que trabajar permanentemente por atender esta situación, para resolver esta tremenda situación que tenemos, que justamente entre los niños y los viejos, es decir, los que no están en la producción, Tal cual. son los que están más complicados. En el final también recordar a la gente que ya está, nuestro vamos a 60, ¿no?
Qué lindo que está, ¿eh? Cuánto material, Daniel, de lectura, muy sencillo, muy fácil. Además, a nivel digital se puede leer, ¿no? Pero tiene temas muy importantes, ¿no? Ya la tapa, el título nomás dice mucho, ¿no? Sí, muy importante todo eso. Es un esfuerzo que hacemos los jubilados y los pensionistas, nuestra organización, la ONASPO, esa central de asociaciones que debe presidir el conjunto de las movilizaciones, de las acciones, de la batalla de los jubilados y los pensionistas, que integramos las distintas asociaciones, que integramos la ONASPO y que por eso existe la ONASPO, para eso. Y ese esfuerzo está permanentemente a la orden de todos los jubilados y pensionistas, que lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono y pedir que se lo hagan llegar, o pasar por ONASPO o por las asociaciones para retirarlo, y saber también que hay distintos locales de pago, etcétera, donde también si preguntan allí, se lo darán si hay, y si no hay, tienen que solicitar de que los locales de pago todos tengan este diario, este medio de información tan importante. Ha sido un gusto, Daniel. Lo mismo digo. En 4 horas nos encontramos en Montecarlo con Daniel. Y me gustaría para este programa, para el otro, Daniel, un tema que empezamos a hablar una vez, me acuerdo, y que también es muy largo, ¿no? ¿Cómo se mide la línea de pobreza, no? Porque digo, todos escuchamos, y bueno, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuándo una persona es pobre, por ejemplo? En este caso, el adulto mayor. ¿Qué características tiene que tener para decir, bueno, este adulto mayor está arriba o abajo de la línea de pobreza? ¿Te parece? Sí. Un gustazo también haber estado con ustedes. El encuentro en 7 días para compartir ONASPO TV aquí en la red.